A ver, cuando pensamos en grandes civilizaciones precolombinas, ¿qué se nos viene a la mente? Incas, aztecas, mayas, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a dejar eso un poco de lado. Nos vamos a ir directo a los Andes de Colombia para descubrir a una civilización que a menudo pasa desapercibida, pero que es fascinante. Hablamos de los muiscas. Y créanme, su historia es de película. Eran cirujanos capaces de operar el cerebro, tenían reyes enfrascados en una especie de guerra fría y, por si fuera poco, son el pueblo que dio origen a la leyenda más famosa del mundo, El Dorado. ¿Nada mal, eh? Y para empezar a entenderlos, nuestra historia no arranca en un palacio dorado ni en un campo de batalla. No, comienza con un misterio médico. Todo gracias a un cráneo encontrado en Sopó, Colombia. Un solo cráneo que, de repente, pone en jaque todo lo que creíamos saber sobre la medicina antigua y que nos cuenta una historia, bueno, realmente asombrosa. Y es que la pregunta que surge de este hallazgo parece sacada de una película de ciencia ficción, ¿no? Piensen yo, ¿es posible que una cultura de hace más de 500 años, sin nuestra tecnología, se atreviera no solo a operar un cerebro humano, sino que, además, lo hiciera con éxito? Pues la respuesta, por increíble que suene, es un sí rotundo. Este cráneo, que perteneció a una mujer muisca, nos muestra dos procedimientos que son alucinantes. Primero, una trepanación, o sea, le hicieron un agujero en el cráneo. Ok, eso ya es impresionante. Pero lo que viene ahora es lo que de verdad vuela la cabeza. Una cranioplastia. No solo abrieron el cráneo, lo repararon. Usaron una placa de arcilla para sellar el hueco. ¿Y cómo sabemos que funcionó? Porque el hueso alrededor de esa placa muestra signos clarísimos de que empezó a sanar. La mujer sobrevivió a la operación. Esto nos habla de un conocimiento de anatomía, de cirugía, de asepsia, que simplemente se supone que no debería existir en esa época. Es espectacular. Ok, ya que tenemos esta imagen de cirujanos avanzados en la cabeza, que es una entrada bastante potente, ¿qué tal si damos un paso atrás? ¿Quiénes eran exactamente estas personas? Es hora de ponerle cara y contexto a los muiscas. Para empezar, su propio nombre tiene una historia bien curiosa. Muiscas en realidad viene de muesca, que en su lengua, el chibcha, significa simplemente hombre o persona. Pero ¿saben qué pasó? Cuentan los cronistas españoles que al llegar preguntaron si había mucha gente. Los indígenas respondieron algo como muesca bien ajen, que quiere decir hay muchos hombres. Los españoles escucharon muesca y lo asociaron con mosca, y de ahí sacaron la conclusión de que eran tan numerosos como las moscas. Una anécdota que, aunque sea un malentendido, nos da una pista de lo poblado que estaba su territorio. Y la verdad es que no estaban tan equivocados con lo de ser numerosos. Su historia es larguísima, se extiende por más de 1000 años. Pensemos que se establecieron en el altiplano cundiboyacense por allá del 500 a.C. O sea, construyeron una civilización que floreció durante siglos. Por supuesto, tuvieron sus propios conflictos internos, como esa gran guerra en 1490. Pero el verdadero punto de quiebre, el antes y el después, fue en 1537. Ese año llegaron los conquistadores españoles y su mundo cambió para siempre. Y cuando decimos numerosos, hablamos de cifras serias. Se estima que eran cerca de 1,5 millones de personas cuando llegaron los españoles. A ver, para ponerlo en perspectiva, esa cifra es comparable a la población de las grandes capitales europeas de la misma época. O sea, no estamos hablando de una tribu aislada en las montañas. Eran, de hecho, una de las civilizaciones más grandes y con mayor densidad de población de toda América. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se organiza una sociedad tan masiva en un terreno tan complicado como los Andes? Bueno, pues su estructura política y social era de verdad tan sofisticada como su medicina. A ver, la clave aquí es no imaginarlos como un imperio unificado, al estilo del imperio inca. No, ellos eran más bien una confederación de estados. Había varios señoríos, pero los dos jugadores principales, los dos pesos pesados, eran el Zipazjo al sur, gobernado por el Zipa, y el Sacazjo al norte, gobernado por el Saque. Además de estos dos grandes bloques, había otros territorios importantes como Iraca, que era un centro religioso superpoderoso, y Duitama, otro señorío independiente. Y claro, esta división marcaba toda su política. El Zipa del sur y el Saque del norte estaban metidos en una rivalidad constante.
Pensemos en ello como una especie de guerra fría de los Andes, siempre luchando por ver quién tenía más poder, quién dominaba más territorio de la Confederación. Una tensión que, por cierto, al final les jugó en contra y los hizo más vulnerables cuando llegó ese enemigo común. Socialmente estaban súper organizados, en una pirámide muy clara. Arriba del todo, la nobleza, los gobernantes, los caciques, que eran vistos casi como divinidades. Justo por debajo, una clase muy poderosa, los sacerdotes, a los que llamaban jeques. Luego los guerreros. Y claro, sosteniendo toda la estructura, la base, el pueblo, la gente común, que eran los agricultores, mineros, artesanos. Y en el último escalón, como en muchas sociedades de la época, estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. Y ojo, no pensemos que era una sociedad sin reglas. Todo lo contrario, tenían códigos legales muy estrictos. El más famoso es el Código de Nemequene, que se aplicaba en el territorio del Zipa. Este código regulaba todo, desde la vida cotidiana hasta los castigos por delitos. Esto nos demuestra que tenían un concepto muy desarrollado de ley y orden. Bueno, hablemos de lo que a muchos les viene a la cabeza al escuchar Muisca: el dorado, el oro, la riqueza. Pero, ¿de dónde venía realmente toda esa prosperidad? Les adelanto que la respuesta es mucho, mucho más interesante que simplemente el oro. Es que su economía era una auténtica potencia. Por un lado, dominaban la agricultura en las montañas con sistemas de terrazas y riegos súper avanzados. Pero su verdadero as bajo la manga estaba bajo tierra. Y aquí viene lo interesante. No era el oro. El oro, de hecho, ellos no lo extraían, lo conseguían a través del comercio. Su verdadero poder económico venía de dos cosas: la sal, de las famosas minas de Zipaquirá y Nemocón, que era como el oro blanco de la antigüedad, y de las esmeraldas. Controlaban las minas de esmeraldas más importantes del mundo. Esto los convertía, básicamente, en los dueños del comercio de toda la región. Y fue precisamente esa combinación de riqueza real, la sal, las esmeraldas y el oro que acumulaban gracias al comercio lo que encendió la imaginación de los conquistadores. Sus ceremonias, donde usaban mucho oro, fueron el chispazo que creó una de las leyendas más grandes de la historia, el Dorado. Porque la realidad detrás del mito no era una ciudad, sino una ceremonia. Una ceremonia religiosa increíble que se celebraba en lagunas sagradas, la más famosa, la de Guatavita. Imagínense la escena. El nuevo gobernante, con el cuerpo cubierto de polvo de oro, se metía en una balsa y en el centro de la laguna se sumergía, mientras su pueblo lanzaba ofrendas de oro y esmeraldas al agua. Esa imagen fue la que desató la leyenda. Pero Guatavita era solo uno de sus muchos lugares sagrados. También tenían la laguna de Iguaque, donde creían que había nacido la humanidad, y el importantísimo Templo del Sol en Sogamoso. Entonces, ¿qué impresión causaba todo esto en los que llegaban de afuera? ¿Qué pensaron al toparse con esta civilización? Pues su nivel de organización y su profunda espiritualidad dejaron a todos con la boca abierta. Hay una cita del antropólogo James George Fraser que lo resume de maravilla. Él cuenta que los conquistadores se quedaron atónitos al encontrar un pueblo que gozaba de un alto grado de civilización, viviendo bajo un gobierno comparado a las teocracias del Tíbet o Japón. O sea, no vieron a un pueblo primitivo, vieron una sociedad súper compleja, una teocracia gobernada por líderes que eran a la vez reyes y sacerdotes. Claro que, a pesar de toda esta grandeza, la Confederación Muisca fue conquistada con relativa rapidez. Pero su mundo no desapareció del todo. Su legado sigue vivo. Sobrevive en la cultura de la región, en los nombres de muchísimos lugares y en los incontables misterios que todavía hoy guardan esas tierras. Cirujanos que operaban cráneos, reyes en constante conflicto, los verdaderos dueños de las esmeraldas del mundo. Los muiscas fueron infinitamente más complejos y fascinantes que el simple mito de El Dorado. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si todo esto es lo que ya hemos descubierto, ¿qué otros secretos igual de increíbles estarán todavía esperando a ser encontrados, ocultos bajo las montañas de Colombia?